Hola, hola, bienvenidos al Tablero de los Fanáticos, donde vivimos con la pasión de un juego 7, el Fantasy de la NBA. Hoy me acompaña Marcos Martínez, como es habitual, y José Obando, de nuevo, uno de los panelistas más recurrentes acá en nuestro podcast. Bienvenidos, compañeros. Eso, Andrés. Un saludo a José Bando y un saludo a Frank, todavía afuera, disfrutando. Un gusto estar de vuelta por acá, compañeros, aprovechando la ausencia de Frank todavía. Bueno, vamos a empezar como es habitual, ¿verdad? Con la tabla de posiciones, una tabla de posiciones que se mantienen bastante los líderes. Cambió un poquito ahí entre Roland y Gengars, ¿verdad? Pero ya vamos a repasar. Las fuerzas del Búfalo sigue el líder, seguido por Roland. Gengars baja al tercer lugar, que estaban empatados básicamente Roland y Gengars, ¿verdad? Esta semana marca una diferencia. Artist Army sigue firme en la cuarta posición. Keller Boys, quintos, Gandalf the Grey, sexto, Windy City de séptimo, Matanator de 8, Ranchitas de 9, décimo La Tromba del Caribe y el final, que ya todos conocemos, José Steam 11 y Fofo número 12. Poco movimiento esta vez en las tablas, prácticamente la tabla prácticamente está igual, solo el movimiento de Gengars y Roland de esta semana. Sí, que se acercó un poco Reels a las fuerzas del Búfalo, pero las fuerzas del Búfalo se mantuvo ahí y logró mantener el primer lugar, no quiere soltar esa primera posición. Por 2 empates, ¿verdad, Bando? Correcto, sí. Por esos 2 empates que tiene José Carlos, que se convierten en una victoria. Ese es el juego que se encuentra atrás José Carlos, Roland en este momento con José Carlos. Así es, pero bueno, si quiere pasamos de una vez a ver los duelos que tuvo esta semana 10 del Fantasy. Qué rápido, ¿verdad? Como ha ido avanzando este Fantasy. Ya llevamos 10 semanas, pero bueno, empezamos con el duelo que salió acá. Windy City contra Artis Army. Un duelo que le agradezco a Dios que Frank esté en Europa, porque si no vendría aquí a tirar demasiado. Pero un duelo que se definió en números por 2 robos a favor de Frank, pero también tengo que destacar y ser coherente al decir que Frank tuvo muchos lesionados esta semana y logró una victoria importante con muchos jugadores lesionados. Sí, eso normalmente habla muy bien del equipo de uno cuando logra ganar, aunque tenga un montón de lesiones. Y eso lo que va a hacer es que Frank aguante esos lesionados, que no haga ningún cambio todavía, porque en realidad pues pudo ganar. Y no hay razón para entrar en pánico porque todavía está ahí en puesto 4, y no va a tener ningún cambio específico. Sí, con esto Frank básicamente confirma que tiene un equipo competitivo de arriba para abajo. Entonces eso, exacto, puede ser que cause un acumulo de lesionados. Hay que ver cuánto tiempo, eso sí, puede ser que lo mantenga. Así es, nada más para los jugadores que mandó a destacar Frank de su equipo, principalmente fue a Klingan, que tuvo 6 triples, 53 puntos, 50 rebotes, 8 asistencias, un jugador que para Frank fue su jugador más importante. En el caso mío, sorprendentemente, hasta para mí, fue Russell Westbrook, que tuvo una semana muy buena con 10 triples, 61 puntos, 16 rebotes, 17 asistencias. Creo que me ayudó mucho a sostener algunas stats. Lastimosamente me faltaron ahí 3 robos para ganar, pero así es esto. Un 4-5, que creo que es la mejor forma de perder, como ya lo hemos ido hablando en otras ocasiones. El duelo que todos esperábamos y que lastimosamente no pudo estar hoy aquí en el podcast, el famoso Matanator contra Gandalf the Grey. Un 4-5 también, Marcos. ¿Qué pasó ahí con ese 4-5? Se le cayó el discurso desde hace 10 semanas a Gandalf. Bueno, pasaron varias cosas. No quiero sonar como con muchísimas excusas, Como porque, Frank iba a decir, ¿verdad? porque ese es el papel de Frank. ¿No? No, pero sí quiero decir que, bueno, Desmond Bain
de Matanator, hizo 6 bloqueos, es un jugador que hace normalmente medio bloqueo por partido. Esta vez hizo 1.5, eso es increíble. Yo pensé que yo iba a ganar bloqueos y eso me mató. Jaren Jackson Jr. hizo 13 bloqueos también, que venía haciendo 1,5 bloqueos por partido. Esta vez está haciendo más de 3 para esta semana. Entonces fue una semana muy buena, particularmente muy buena para Matanator en bloqueos, que también es algo que le ayuda que ya tienen centro, ¿verdad? Veníamos hablando mucho tiempo y lo que yo más criticaba de Matanator es que todas las semanas, todas las noches iba a tener un jugador menos porque no tenía ningún centro, pero ya tiene centros que puede poner a jugar. Sí creo que en su momento fue un error sacar a Kongwu con las fuerzas cambiarlo con las fuerzas del Búfalo, pero se acomodó bien, el equipo está bonito. Espero no volverme a topar en playoffs porque ya no vamos a volver a jugar. Los que jugamos esta semana y los que jugamos la semana 10 y semana 11 solo se juegan una vez. Ya estamos en el puro centro en este momento de la temporada regular del Fantasy. Y, y yo creo que en el caso de mis jugadores hubo muy buenos. El partido de Scotty Barnes de ayer fue excelente. Tristemente fue para un esfuerzo ya que estaba perdido, pero, pero creo que el duelo estuvo bonito y sí me ganó contundentemente en unas stats que yo esperaba pelear más. Poco que decir, un Matanator que me va a tocar enfrentarlo. Yo no sé cuándo usted ya lo enfrentó, ¿verdad? Sí, con Matanator, pero yo lo enfrenté cuando todavía no se había reforzado, digamos, con centros. En ese momento tenía un centro cualquiera. Entonces, efectivamente jugó toda la semana con 9 jugadores, ya que no tenía todos. Y también esa misma semana Matanator había dicho que no iba a estar muy pendiente. Entonces me beneficié por eso y por dicha, al menos. Bueno, a mí me toca enfrentarlo esta semana y estoy pensando qué hacer, porque, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque sí ha estado muy sólido el equipo de Matanator y bueno, le gana a Marco, su principal detractor en esta temporada. El siguiente duelo es los Keller Boys contra Jose's Team. Joses que no levanta y un Keller Boys que anda callado esta semana, pero debe ser porque está en la parte festiva del año, ¿verdad? Navidad, fin de año, pero anda perdido, estado en el chat, pero logró una victoria contundente 7-2. Poco que decir, poco que destacar también del equipo de Joses, ¿no? Era de esperar que los Keller Boys ganara contundente contra Joses. Este año, esta temporada, Joses, o sea, ya vi que ahí va a estar en 11-12. Sí, Sí. sí, José lastimosamente, aunque tiene equipo que tienen piezas muy importantes, buenas, siento que los cambios que ha hecho no le han ayudado, bueno, diría que hasta incluyendo el que hizo conmigo, aunque Ayton sorprendentemente le ha ido súper bien, pero no le han funcionado para levantar y no se ve que esté muy comprometido con el fantasy esta temporada. Así es, bueno, del equipo de Joses podemos destacar a Cooper Flag, que creo que ya encontró un nivel en la NBA, que ya se asentó bien, hizo 9 triples esta semana para Joses, hizo 99 puntos, 27 rebotes, 25 asistencias en la semana, y hay que sumarle 2 robos, 3 bloqueos, entonces creo que el nivel que mostró Cooper Flag está muy bien y que es un jugador muy atractivo para el equipo de Joses, que tal vez podría ser un buen negocio por un par de jugadores a como está jugando, ¿verdad? Cooper Flag, pero habría que ver si lo quiere mover o más bien intentar construir en torno a él. Sí, una cosa que sí hay que destacar para José es que ya se le recuperó Giannis. De hecho, se le recuperó para la semana anterior, pero no por tal vez no estar tan pendiente, no lo puso a jugar ese día. Pero ya al menos tiene ese jugador que es un jugador estrella que ayuda bastante en las estadísticas del fantasy. Estar Sí, muchas sí, semanas sin su primer pick, que además es pick top 5 de todo el draft, es durísimo. sí, no, y Correcto.
Y además de que José también, en la parte de su vida personal, se casó, empezó un negocio, entonces debe tener poco tiempo, ¿verdad?, para dedicarse a Sí, esto. sí. Y creo que por ahí también va la caída en su nivel de fantasy. Pero bueno, el siguiente duelo, el duelo de la semana, el duelo que muchos estábamos esperando venir a comentar también. Se cayeron las fuerzas del Búfalo y no solo en Alajuela, se cayeron también en el fantasy. 3-6 perdió contra Reels. Y pues bueno, la primera derrota le llegó a las fuerzas del Búfalo en la semana 10. Creo que no es la primera derrota. Perdió contra los No, Killer Boys también, a perdió principios de contra los Keller temporada. Boys. Me Sí, parece, me correcto. Sí. parece. Bueno, podemos Sí, revisar si más adelante. Pero bueno, igual perdió. Que creo que era algo que hace semanas no lo veíamos. eso sí. Y pues el duelo por parte de Roland de Reels fue muy contundente en cuanto a triples. Lo arrasó en triples. Puntos estuvo un poquito más parejo, ¿verdad? Asistencias también por ahí. Pero lo que muestra en triples ese equipo de Roland, no sé si se podrá comparar solo con el de Matanator. Posiblemente en triples y asistencias es sumamente fuerte ese equipo de Rails. O sea, Correcto, sí. si usted se fija cuánto hizo Jokic, bueno, tuvo un partido de 56 puntos, fueron 56 puntos, 56, 15 sí. rebotes y 16 asistencias, una cosa así. Ni siquiera fue el partido donde tuvo más rebotes en la semana. Sí, Mm, con Roland hay que tener mucho cuidado. Jokic es un jugador increíble. Esta semana di con 57 rebotes y 54 asistencias durante la semana. Ningún jugador se le acerca en los jugadores de José Carlos, excepto Kate Cunningham con 49 asistencias. Pero es que ese equipo de Roland está muy bien construido, muy peligroso. Sí, claro, tener a Kevin Durant, Jamal Murray también le hizo 117 puntos en la semana. Y 20 Este, triples. Randall está jugando bien. Sí, Es un equipazo, o sea, es un equipazo. sí, sí, sí. Es una locura, la verdad, lo que muestra el equipo de Roland. Y bueno, y destacar a Kawhi, ¿verdad? Que hizo 55 puntos en un solo juego. Volvió Kawhi. Sí, que al final esta temporada ha resultado un muy buen pick, Kawhi, porque no se seleccionó a inicios del draft. No me acuerdo si fue en ronda 5 o por ahí. Y ha estado jugando bien. Ese partido de 55 puntos que al final no le alcanzó, pero, pero es una excelente señal. Así es, así es. Pero bueno, cayó el líder. Se acerca Roland también a esa posición. Y vamos con el otro duelo, la sorpresa. Esto voy a dejar que sea Obando el que hable de este duelo, pero nadie se esperaba un 6-3. sí, no, 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 no. definitivamente no estaba presupuestado. Lesiones, ausencias durante partidos y mala selección de reemplazos, creo que no me ayudaron para nada. La semana de Rolfo y súper bien, en realidad. De hecho, él mismo lo admitió hoy temprano que di cuatro, le era su mejor semana en cuanto a lesiones, que tuvo los jugadores lo más sanos posibles y se notó en realidad, la verdad. Pero Dino, nada que hacer, se sigue jugando, seguimos de terceros y para adelante. Así es, pero bueno, Fofo que incluso se dejó decir que gracias a él, Ay, que qué bueno, que gracias a él José Carlos sigue líder. no quiero comentar en la matemática de Rodolfo, porque sí, aunque existía una posibilidad matemática, la situación para, digamos, con cómo se terminó la semana con José Carlos perdiendo 6-3, yo hubiera tenido que ganar 8-1 para quitarle el liderato a las fuerzas del Búfalo. Entonces, Sí hubo un momento en que las fuerzas del Búfalo iba perdiendo como 8-1, ajá, una cosa así, y que pero ahí parecía ya que, Roland le hubiera quitado sí, claro, le iba a el arrebatar la punta y al final no salió. correcto, sí. Así es, pero Pero sí, bueno, esa matemática yo siento que debieron mejorarla.
Bueno, pero nada más tal vez destacar del equipo de Fofo, que ya lleva un par de semanas con gran parte de su equipo jugando. Solo Ajá. Gordon tiene ahorita fuera y trae que le están dando como una rotación de un partido sí, un partido no, pero básicamente ya ahora sí está completo el equipo de Fofo Costa Rica. Y el último duelo, Ranchitas contra el campeón que no levanta, ¿verdad? El campeón que sigue ahí perdiendo a pesar de que le regresó Wemby, 6-3, y Ujú. Ranchitas sigue ahí tocando la puerta para entrar en la posición 8 o 7 para ir el Fantasy. De hecho, esa es una de las observaciones que nos mandó Frank por WhatsApp, que le parecía que Wemby no estaba teniendo el impacto esperado hasta ahora. Y me parece a mí que, bueno, que depende mucho de cuál es el impacto que uno espera, porque por lo menos sí le ganó bloqueos nuevamente la tromba del Caribe a Ranchitas. Y Ranchitas, o sea, tuvo una semana buenísima de Anthony Edwards. Anthony Edwards hizo como 110 puntos Ujú. y ya eso es un gran plus para poder ganar. 11 Y triples. Ranchitas, 11 triples. Me parece que Ranchitas estuvo arriba en el marcador desde el lunes, o por lo menos desde el martes. Sí, siento que el equipo de Ranchitas, si jugara así siempre, debería estar muchísimo más arriba, pero de igual manera, inclusive pudo haber quedado mejor, ya que Eric durante digamos, como los últimos días no alineó. Porque inclusive tenía ya Morant todavía como lesionado Lesionado. y ya estaba saludable. Entonces, pudo haber sido inclusive una victoria un poco más contundente, pero no, ese equipo de Ranchitas en realidad rindió bastante esta semana. Sí, pudo haber buscado ganar un poco, tal vez, las asistencias y marcaron 7-2 por ahí. Que la diferencia al final Ujú. fueron 10 asistencias, ¿verdad? Lo que marcó esto. Pero bueno, con esto ya cerramos los duelos de esta semana. Muchas sorpresas que se van a ver reflejadas en la quiniela. Y pues entramos al tema del día, que es un tema un poquito más relajado. El de estas 2 semanas ha sido bastante gracioso y bastante interesante. Y pues lo que Claro. vamos a ver es un repaso de lo que nos ha dejado el año en nuestro chat del Fantasy, ¿verdad? Que ahí llevamos como un conteo también, que lo vamos a hacer también un poco más personal para el chat, pero en este caso vamos a hablar de lo que se puede hablar y es Sí. este repaso de todas las situaciones que llevaron este año. Marcos es el que es especialista en hacer estas PowerPoints y O sea, tampoco nos va a así. En guiar. realidad, estoy seguro que Frank las haría mejor, pero aquí estamos saliendo del paso. Sí, correcto. Bueno, empezamos el año de baloncesto, por así decirlo. Bueno, cerramos el año de baloncesto del año pasado y empezamos con la tromba campeón, ¿verdad? Una sorpresa, creo, porque nadie lo tenía mapeado, ni era tan candidato con esa combinación que hizo de Luca y White, que al final fue muy Le prometedora salió para muy la bien. tromba. O sea, la tromba jugó bien la temporada pasada. Esta temporada, sí, pues no, pues ahí va tambaleando, pero le salió bien a la tromba. Sí, aunque di, sea doloroso decirlo así, Chess en realidad no había sido tan competitivo en su momento, la tromba no había sido tan competitivo, entonces uno se sentía un poco menos inclinado a creer, pero le salió increíble y jugando desde el primer pick del draft que lo mantuvo y bueno, este año también le tocó. Sí, Así claro, y es, así es. sorprendentemente en el draft del año 24-25 eligió a Luca con el primer pick, que todos nos sorprendió, pero le salió, o sea, le salió, quedó campeón. Uh-huh. Este año intentó también con Wemby, pero ha sido muy inconsistente. Pero bueno, la segunda diapositiva lo que dice es que fue el primer fantasy con premio. Este es un tema sensible. Aquí hay 2 campeones. Obviamente no soy yo. Ninguno de los dos soy yo.
antes se prometía unas alitas para el ganador, pero nunca llegaron esas alitas. En este caso, el campeonato de la Tromba del Caribe tuvo un premio y todavía un mejor premio, una camisa de la NBA. Sí, entre todos la compramos y todavía yo vivo muy lejos, comparado con el resto, entonces es entendible que a mí no me hayan dado las alitas, pero a José, a Obando, o sea, yo creo que no hay excusa. Sí, la verdad es hace un par de años que fuimos a ver partidos de las finales. Yo dije, fijo, me las pagan. El primer partido al que fuimos y sigo esperando todavía. Ha habido como 2 o 3 drafts después de ese campeonato suyo y en ningún momento le han dicho, mira, invitemos a Obando por lo menos unas 4 alitas. Lo peor es que creo Sí, que no, un año sí habíamos pedido alitas también y yo tuvieron la oportunidad y no sí, reconocieron no, al campeón. no, y es que también tenemos como tradición, más que todos los que vivimos en San José y así, de ir a ver partidos de las finales. Entonces, ahí Obando tuvo la oportunidad, pero tampoco nos recordó. Yo que estuve en esa mesa, Yo no me tampoco hubo voy como a un hacer el rogado. recordatorio, así como, acuérdense del campeón. Pero bueno, Yo, la yo siguiente, no me la, voy a hacer el rogado pidiendo. Yo no soy migajero. la siguiente fue una llorada de las fuerzas del Búfalo, que llevaba, no sé, como un año y resto, diciendo que le hicieran comisionado, que aquí, que allá. Pues bueno, este año 2025 trajo a José Carlos, las fuerzas del Búfalo, como co-comisionado, ¿verdad? Sí, y como parte de los comisionados que soy yo, la verdad es que a mí me gusta que haya como el grupo que somos en este momento, los Keller Boys, las fuerzas del Búfalo y yo. Cuando hay que tomar una decisión de algún cambio de reglas o algo así, sí lo discutimos, o sea, sí lo hablamos, cuando a veces lo votamos, a veces decimos, no, esto hay que llevarlo a votarlo con todos, porque se creía que el comisionado solo es para, para aprobar trades, pero más bien quitamos eso. Yo Y tengo una más bien lo pregunta, que estamos Marcos. viendo es el tema de las reglas y esas cosas, y si eventualmente hay que hacer alguna modificación o algo por un trade ahí sospechoso, pues se hace posterior al trade. Yo tengo Pero una la verdad es que me pregunta. gusta tener equipo de comisionados. Marcos, yo tengo una pregunta porque usted dice que ahora sí se discute entre comisionados. Eso significa que antes no había discusiones entre usted y los Keller Boys. Ah, Era sí, pero O sea, Marco normalmente decidía. democracia. casi todo lo llevamos a votación con todo el chat. Ahorita hay cosas que hemos dicho, bueno, no, decidamos aquí y luego lo pasamos. Sí, como lo de quitar la aprobación de comisionados. Sí. Eso nada más sucedió. Pues, Y vea yo creo que que dijeron que iban a estar atentos a los trades y me consta que hubo un trade el día de ayer y nadie lo ha visto. no, y a mí me pasó que yo le tiré un trade a Keller Boys y hasta a mí se me olvidó porque el MAE lo aceptó en los 2 días. Y cuando ya había jugado el MAE fue que me metí a mi equipo y vi que no lo había metido y perdí como la oportunidad de tener un jugador más, que fue un trade por Embiid, que creo que al final me salió bastante bien, porque No, no, Creo que Hardaway fue el que recibí y ese más igual a todos los partidos y anda haciendo casi que 3, 4 triples por juego. Y no, Sí, Embiid, no, sí. sí, yo no sé a mí, por qué Tao lo quería. yo tuve ese mismo dilema y de hecho cancelé trades que envié por si me lo aceptaban justo antes de que comenzaran a jugar los jugadores, porque es muy difícil uno poder estar atento y con tantas horas, unos partidos comienzan a las 5:30, otros a las 9 de la noche, mejor no arriesgarme. Eso es algo que Creo que podemos eso, discutir los comisionados para la exacto, próxima temporada, porque hay una opción para hacer que todos los movimientos se hagan válidos al día siguiente. Lo que no Ujú. me gusta de eso es que me parece que estaría bien para los trades, pero no estaría bien para los ads, porque a veces uno hace un ad pensando en que tiene que modificar el equipo porque le salió una lesión de repente. Si Sí, pudiera ser correcto. solo para los trades, me parece una buena idea, honestamente.
Sí, es que sí, si funciona para todos, sí es, inclusive no es tan funcional la parte de, a veces uno mismo negocia así como al momento y es como para que me juegue de una vez. Entonces, hacer que se apliquen hasta el día siguiente puede causar eso mismo. Si hubiera alguna manera de poner como una pausa en trades a partir de las 5 de la tarde hasta medianoche, esa sería la solución. Esa sería la solución, pero creo que no va a estar esa opción nunca. Pero bueno, es un tema para los comisionados ahora que ya no hacen mucho, lo hablamos en el Dijo el mismo capítulo, comisionado. el mismo comisionado, sí. Pero bueno, se inició el podcast del Fantasy, creo que ha sido una Claro. dinámica muy, muy buena, creo que también le ha metido otro sazón al chat, ya hay gente que reclama si no se sube a los 2 días, ¿verdad? Parece que nos pagan para hacer esto, pero definitivamente nadie nos paga para hacer esto. Pero creo que ha sido una experiencia muy bonita, hemos compartido mucho Sí, y claro. también hemos ido abriendo un poco lo que es el fantasy de nosotros, ¿verdad? La dinámica con la que compartimos, cómo nos relacionamos y pues Dios quiera y esto pueda seguir mucho tiempo más, ¿verdad? Y ojalá pueda llegar a otra gente y se anime también a hacer sus ligas fantasy. Claro, claro. Ahí Frank nos mandó un mensaje por WhatsApp de que él tenía mucho tiempo que tenía ganas de hacer algún tipo de contenido con NBA y que le ha disfrutado mucho también hacer el podcast, que yo también, a mí me ha gustado montones, normalmente no tengo experiencia en este tipo de cosas. Lo que sí tenemos que mejorar es ver cómo hacemos para terminar más temprano de grabar. Voy a leer textual lo que mandó Frank. Solo quiero decir que hace rato quería hacer un podcast sobre algo que tuviera que ver con la NBA y que me divierte mucho hacer el podcast. Casi que es como grabar en video lo que discutimos en el chat de WhatsApp. Fue lo que mandó Frank desde Europa, que está vuelto loco allá Es decidiendo como una frío. carta de agradecimiento así de final de año del convivio, lo que mandó Son Frank. el mejor grupo. Sí, Son el mejor grupo. Pero bueno, sí, agradecido con todos los que nos ven y también como Los que Bando, que ha participan estado ya como bando, que más es recurrente, sí. el más con José recurrente. Carlos, el fan número 1. Matanator también lo ve siempre. Sí, sí, el Matanator reclama. Pero bueno, hablando de Matanator, la siguiente diapositiva dice la continuidad de Matanator, que eso fue un tema también, ¿verdad? Se habló de que si el famoso Bocha iba a continuar o si le iba a poner, ok, pues bueno, está compitiendo. Está jugando y me parece que está bien animado. Y eso, que jugó toda la temporada pasada, que la temporada pasada para mí entró y fue como entrar al minuto 85 de una final esperando hacer un gol, o sea, porque ya todos tenemos muchos años jugando y eso. Y entró bien, y entró animado y que dice del grupo también. Sí, correcto. O sea, por dicho se ha mantenido activo este año. También fue una sorpresa su rumbo a inicios de año, en el que no sabíamos exactamente a qué estaba jugando, tenía solo un centro. Entonces sí fue como, nos preocupamos o no nos preocupamos, pero ya vimos que en realidad está muy activo, está todavía jugando y emocionado y le está yendo Ahí está mejor en hasta puestos de que a los playoffs. distractores. Sí, claro, me ganó, sin lugar a dudas y sin, y sin excusas, porque o sea, me ganó bien. Creo que, creo que a este punto se le podría poner nada más un paréntesis, que fue una solicitud solamente de Rodolfo, de Fofo, que era también la continuidad de Roland, de Reels, Sí, que hizo mucha fuerza para decir, bueno, y este man que en Noruega que va a jugar, no sé qué. Y pues bueno, Roland a hoy también es otro de los que está Va destacando en segundo. esta temporada. Dinamarca, ¿no? Dinamarca. Dinamarca, sí, entonces, Sí. me confunde dónde está. Pero bueno, Sí, no, el y con lo de ay, Roland, el que Nada, ayudó Rodolfo, devuélvalo, Andrés, devuélvalo. y con Dios, Roland trató de también pasarle medio está. segundo, Wando. Sí, sí, sí.
con Roland también di lo de que ahora Rodolfo es su mejor amigo y lo ayudó y ayudó, digamos, también a que yo no lo siguiera en los standings. Sí, sí. Sí. El ad guardado de Bueno, Andrés. un tema que podemos resolver rápido. Siguiente ahí. Y ese Esto tema, es mucho, es mucho, dele, Andrés. es mucho bullying. Es mucho bullying. O sea, yo estaba jugando contra la Tromba del Caribe la temporada pasada, me quedaba un ad y creo que estábamos muy cerrados en robos. Y yo tomé la decisión de no votar un jugador porque yo pensé que tal vez sí podía ganar y conservar todo el equipo que tenía a sumar a Caruso. Entonces me la jugué y me arriesgué. Al final perdí por un robo y por ende la Tromba sigue avanzando y ahí Y hasta quedó llegar campeón, campeón. ¿verdad? Y creo que si no me equivoco, Caruso hizo 2 robos en ese partido que no lo metí. O sea, hubiera eliminado Le sale la herida. al que iba a quedar campeón. Pero son situaciones y decisiones que se toman. Pero aquí ya todo el mundo empezó, Andrés se guardó un ad para el otro año. Pues bueno, fue un tema, un meme más que Sí, salió en Fue el un grupo. meme Sí. más del grupo. Un meme memorable Andrés, como que Rodolfo segundo. Andrés tomó un riesgo calculado. El problema está en que de nuevo mate de periodismo no se confía. No le salió, y lo peor es que le agarró el bullying a las fuerzas del Búfalo y no lo ha Sí, dejado ir. Sí, sí, por eso espero que no sea campeón. Man. Si es campeón es lo peor que me puede pasar. Pero sí, me guardé un ad, lastimosamente no salió. Si hubiera salido, nadie hubiera dicho nada, pero Nadie hubiera así, dicho nada. así, Así pasa, así correcto. son, así pasa. así son los riesgos. El otro punto, Gandalf en San José, conocimos a Marcos en persona. Este Sí, año que a fue la por fin él. mayoría, no voy a decir que la mayoría, pero a los de la CAM no los conocía. Digamos, a Obando tenía años de no verlo desde que era compañero en la escuela de mi La hermano menor. escuela. Este, a Ches no lo conocía, a usted no lo conocía en persona, ni a Frank, y Bien, ese día Frank. los vi. A Roland, que lo pude conocer en persona antes de que se fuera para Dinamarca. A Joses A también, ¿verdad? José también lo conocí ese día. Así que sí, Al único que no conoces a Bocha, ¿verdad? A sí lo Matanator. conozco. Él fue compañero Bueno, de los Keller sí, Boys en la cierto. U y entonces hacían tareas en el aparta donde vivía yo con los Keller Boys. Cierto, cierto, que Tavo tenía ahí una estrategia para las tareas. Cierto, cierto. Pero bueno. El corresponsal en Europa, pero ese corresponsal no ha mandado nada desde Europa. No, Solo pero yo manda estoy la pensando quiniela. en, cuando lo oí, sí ha mandado la quiniela, Frank, como corresponsal europeo, pero también estaba pensando El Roland. en Reels, en Roland, que Ok, cierto, sí. cambió de residencia completamente, y allá está, aprovechándose de agarrar ads Sí, a las 2 de la mañana, hora de Costa Rica, pero a él le queda temprano, le queda bien. el problema es que no ha promocionado el fantasy entre sus conocidos o en sus redes, aunque sea. Entonces, Pero los no nos daneses, está sirviendo mucho que, lo, desde que nos que utilicen el podcast para aprender a hablar en español allá mejor. o como un Sí, juego para tomar también. Cada Sí, vez que Frank pone una excusa, shot. Pero sí. vamos a ver El la que siguiente sigue. fue. El siguiente es el draft de los lesionados. Esa está como un poco malintencionada tirando a Fofo, pero entiendo. Había muchos jugadores que se eligieron, no solo los que eligió Fofo, porque también, por ejemplo, la Tromba hoy sigue perdiendo y sigue teniendo ahí a Tatum eh, empollándolo, ¿verdad? Como se Sí, puede claro, decir. usted agarró a Jonte. Pero cambió por Embiid y después cambió Embiid por Hardaway. Creo que ahí, decir que lo cambió por Embiid no es un gane, ¿verdad? sí, no ayuda también. Pero Y que cambió Embiid Matanator por tiene Hardaway, a sí. Kyrie todavía, ¿verdad? Después de que lo Ajá, había votado Fofo. sí, Sí. correcto. O sea, Matanator todavía tiene a Irving, tuvo a Merrill, que ese también cuando lo votó fue cuando volvió. Sí,
Ese fue uno Sí. de los errores de Matanator que no entendíamos, pero digamos que estaba con el cierre de año y era demasiado trabajo. Entonces, De hecho, esto queda de de hecho, segundo. justamente cuando terminó la semana el duelo contra mí, yo le puse un mensaje en el chat como, "Mae, tiene que votar a alguno de sus lesionados", porque había tenido lesionados que le estaban quitando un jugador de su planilla. Sí, claro, yo estoy a punto de votar a Jalen Green, yo creo. Hmm. Y yo para no votar a DeJounte lo cambié, pero sí, tampoco fue como mucho porque Bid juega un partido por medio. Pero, por ejemplo, el draft que hizo Fofo sí fue un draft meramente de jugadores con lesión o riesgo de lesión. Y creo que Sí, ahí él fue el que se llevó la gran parte de esta diapositiva. Sí, y Fofo claro, claro. siendo el que Tavo que otros agarró años a Zion también. a Zion, sí, pero sí Fofo es el que en otros drafts siempre llegaba diciendo no hay que agarrar galletas sodas y este año fue el culpable de la mayoría. Sí, Pero claro. Y hay Fofo, que ver que Joses también tiene por Porzingis ahí, que entra Sí, y sale de lesión otro, a cada rato. sí, y quién sabe si vaya a volver bien por Singis, ¿verdad? Porque tiene una lesión, no es muscular, tiene un problema cardíaco, ¿es? ¿Qué tiene? Ahorita no lo recuerdo muy bien, pero si no me equivoco, sí. es una enfermedad un poquito más grave. Y lo de Fofu creo que fue que sobre el camino intentó cambiar su estrategia. Al ver que todos estaban eligiendo de una manera distinta, intentó hacer algo diferente y no lo controló bien y por eso no va a llegar a playoffs. Ah, cómo lo disfruto. Bueno, se agregó el campo para los lesionados y los que están también fuera por un partido, ¿verdad? Los out. Y creo que eso ha sido muy útil. Más o Sí, menos, porque claro. a veces tenemos como 4 lesionados, pero Sí, cuando sí, uno pero tiene eso ya es uno parte del y le juego, sobra el digamos. espacio, ajá. Cuando uno tiene uno y le Tampoco sobra el vamos a agregar espacio, más es muy útil. campos. Sí, Da tampoco más vamos a agregar más flexibilidad, campos porque eso es diluir demasiado la cantidad de jugadores disponibles. O sea, imagínense correcto, que sí. estuviéramos guardando todos un jugador más. O sea, no habría nada que agarrar en waivers, Que, básicamente. ju- que justamente, bueno, y antes inclusive nosotros, el primer año que jugamos solo había un campo para lesionados. Se aumentó cuando llegó COVID, que todo el mundo estaba perdiéndose partidos y así para esa temporada. Y ya ahora, pero en ese momento sí eran solo aquellos que estuvieran con el tag de lesionados. Ahora tenemos un poco más de flexibilidad de poder ingresar ahí a alguien que esté out, esté game. Entonces, da un poco más, más de chance de poder hacer cambios. Y aún así yo quedé Sí, hoy sí. con 3 outs que todos los intenté sacar, todos intenté cambiarlos y no quedar con un out en la alineación y al final siempre quedé con uno. Pero bueno, es lo que pasa. Ni modo. El cambio de las reglas en los trades, creo que ha sido uno de los momentos más memorables. Tuvo el merecimiento de ser incluso un tema para el podcast, un capítulo entero se le dedicó al cambio de las Sí. reglas de los trades por el trade que hizo Frank con la tromba que tiene sus historias en los trades. Que Pero nótese que Frank dijo que no iba a volver a hacer un trade con la tromba y me parece que ya le hizo una oferta en algún momento otra vez. es que Probablemente. Frank no aprende, pero bueno, fue un gran cambio, lo estábamos hablando ahorita también en minutos antes, Juan y yo, y bueno, y Marcos, el tema de que ahora los trades no tienen que tener la aprobación de los comisionados para que se realice, simplemente los dos jugadores tienen que ponerse de acuerdo y decir, ok, sí, lo aceptan y listo, se hizo. Entonces creo que fue un gran cambio a como veníamos jugando, e incluso que ya la gente no se da cuenta de los trades que están pasando. Así Sí, es. ahora hay muchos trades exacto que pasan debajo del radar. Entonces, es un poco complicado porque a veces, uno puede pensar tal jugador lo tiene tal persona y ya no. Así es. Exactamente. Y el último, un año más compartiendo la afición por la NBA, que creo que eso es lo más tuanis. Al final a todos nos mueve lo mismo, nos gusta lo mismo, no los mismos equipos, eso sí, pero Bueno, a Bando y a disfrutamos mí sí y nos la gustan pasamos los bien. Spurs. Sí, sí. Y Roland todavía tiene más o menos una afinidad también por los Spurs.
pero Roland no es más Laker. Es que Sí, Roland Roland, el Laker. yo siento Sí. que Roland en sí no tiene como un equipo tan específico. Creo que como el que más le gusta sí son los Lakers, pero siento que respeta a los Spurs. No es como un Rodolfo que su rival de toda la vida van a ser los Spurs. Bueno, ahorita no porque no tiene equipo ya que él no apoya a LeBron, pero Es un él y acomodado. sus Lakers siempre, efectivamente. Pero él y sus Sí. Lakers, el rival que tuvieron lo que ha estado viendo Rodolfo ha sido los Spurs, que son Mira, y equipos. no puse que las fuerzas del Búfalo esta temporada eligieron equipo para apoyar. Hicieron la peor elección del Fantasy, a menos que usted sea una persona nacida en Sacramento, California. O que usted haya nacido, bueno, que haya comenzado a ver básquet como del 2000 al 2003, cuando eran un equipo muy bueno, que Es, inclusive se habla de un robo en unas, creo que semifinales o final de conferencia contra los Lakers, justamente. sí, pero o sea, el, el punto más alto de esa franquicia es perder contra los Lakers. Vea, así se lo ponemos. Así es. Eh, Un saludo a José Carlos también, que al final que siempre incluso se nos... hizo una dinámica, ¿verdad? Para ver si iba a cambiar de equipo, pero Al final recibió decidió que muchas no. críticas. Sí, es que recibió muchas críticas de que cómo iba a cambiar de equipo si ya había tomado una elección. Hay una cosa que sí tengo muy claro, yo elegí los Bulls, obviamente, porque mi primer contacto con el básquet fue muy, muy, muy niño, 98, y obviamente Michael Jordan en ese entonces era como, no sé, como una deidad. Y pues me hice de ese equipo y yo sí soy muy fiel en esas cosas, entonces dije, yo soy de ese equipo y nunca más, pero en los 2000 cuando vi más básquet también, era, los Spurs era uno de los equipos que más me gustaban, pero no voy a cambiar de equipo. Yo dije, yo soy de Chicago y listo, pero sí me gustaba mucho, por ejemplo, seguir a Manu, que era Claro. un latino que estaba marcando una diferencia muy grande en una liga muy competitiva. Entonces yo decía, este qué lo que era lo que está haciendo. Pero, Sí. pero sí, es un gran equipo los Spurs y tienen menos hate que los Lakers, que los Celtics. Son un buen equipo para estar. Vamos a pasar ya ahora a los duelos de esta semana 11, semana que empieza en el 2025 y termina en el 2026. Ahí chiste de tío, Ajá. pero es en serio. Es en serio. Empieza Efectivamente. este año y termina en el otro. Sí. Ya le comparto aquí a Marcos la parte de los duelos para que acomodemos, pero para ir ahí como calentando, me toca empezar la semana, bueno, o esta semana me toca jugar contra Matanator, un rival muy difícil que ya me imagino más o menos cómo va a estar los votos de la quiniela, pero no veo por dónde le pueda ganar triples, asistencias y puntos. Entonces tengo que ver cómo direcciono hacia porcentajes, turnovers, ver si tal vez en blocks, si no tiene otra semana histórica como la que tuvo contra Marcos, y buscar una quinta estadística ahí, pero sí está complicado jugar contra Matanator. Vamos a ver cómo está, qué mandó de quiniela Frank, Andrés. En la quiniela mandó obviamente a Matanator, ¿sí? No se puede esperar nada diferente de Frank. Yo voy a admitir, voy a votar por mí contra todo, voy a votar por mí esta semana. No sé ustedes cómo lo ven. Yo que Marcos. acabo de perder con Matanator, voy a votar con Matanator para por lo menos, voy a votar por Matanator para que no digan que solo lo odio, sino que la verdad es que me gustó cómo jugó el equipo de él esta semana que pasó. Yo la verdad sí también voy a votar por Matanator. Confié la semana pasada en Andrés y no me funcionó. Sí, me faltó. Hay Gandalf que the ver Great. cuántos partidos tiene Maxi, pero eso normalmente es determinante en la semana de Matanator. Gandalf the Grey versus la Tromba. Gandalf que viene ahí golpeadillo, pero hay que ver si la Tromba logra hacer algo diferente, que creo que es muy difícil que pueda pasar algo esta semana tan radical como para que la Tromba pueda sacar la semana.
Bueno, yo voy a votar por mí, claramente. Yo creo que tengo Ujú. equipo suficiente para ganarle a la tromba. Eh, Innovando. Creo que voy con Gandalf también porque creo que va a ser como más movimientos. Me preocupa ahorita Anthony Davis y Sengun out, pero Eso sí. confiamos en Gandalf. Sí, yo también voy a votar por Gandalf y Frank votó por Gandalf. Los Keller Boys contra El Salvador del primer lugar, El Salvador de los pobrecitos, Fofo, Costa Rica. Creo que lo que pasó fue un accidente del juego y no se va a repetir. Dos victorias de Fofo consecutivas no va a pasar, para mí, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo ven. Yo voy a votar por los Keller Boys también. Pienso o sea, es el último lugar. O sea, Fofo es el último lugar. Mm. Sí, yo voy por Keller Boys también. El equipo de Fofo en realidad, si se mantiene sano, puede servirle, pero sigo teniendo mis dudas sobre eso. Entonces vamos con Keller. ¿Y qué mando Ok, Frank? aquí hay un Keller Boys. Keller Hay un Boys. voto unánime hacia los Keller Boys. Y bueno, viene Ardis Army contra las fuerzas del Búfalo. Esto es un duelo interesante, ¿verdad? Es el primer lugar contra el cuarto. Las fuerzas del Búfalo recibió un golpe importante contra Roland, pero desde mi perspectiva, siento que la va a sacar adelante las fuerzas del Búfalo. Yo creo que las fuerzas del Búfalo va a ganar y creo que tiene un montón de lesionados Ardis, entonces no veo cómo se levante, honestamente. Sí, coincido con esa parte. El equipo de Ardis en este momento tiene muchos Está lesionados. golpeado. Ujú. Entonces puede ser que lo más probable es que no le siga el ritmo a las fuerzas ¿Ustedes qué dicen? ¿Frank votó consciente o con el corazón? con el corazón. Yo esperaría que haya votado con el corazón también, pero ya yo vi el mensaje y sé que no pasó. Votó por las fuerzas, votó por las fuerzas del Búfalo. Votó en contra de él, entonces acá también es unánime la victoria de este lado de la quiniela para las fuerzas Hay, del Búfalo. hay que ver si el FBI hace una investigación a Frank. De fijo puso en las apuestas que le iba a perder y está tirando la semana. Saca todos, saca todos. Sí, José Steam versus Ranchitas es un duelo difícil de analizar, ¿verdad? Eh, para mí se inclina un poco más al lado de Ranchitas, que tiene un equipo un poquito sano y hay que ver si los dos están como ahí alineando por lo menos esta semana, pero yo me inclino más por Ranchitas. Sí, yo voy con Ranchitas también. Creo lo mismo y creo que mientras Anthony Edwards esté jugando bien, pues, va a estar bien ese equipo. sí, para mí la mayor preocupación es que Eric no ponga la alineación. Dice que la semana pasada, al final de la semana no alineó, entonces me preocupa esa parte, pero de igual manera siento que el equipo de Eric es un poco más, tiene más proyección, entonces aún si llegase a pasar siento que va a ganar. Entonces Ranchitas es mi voto. Frank votó con poca sorpresa para nosotros por Joses. Por Joses, entonces el único Una voto camiseta sí diferente. ocupa Frank, pero de Joses. Sí, Ajá, así es. El único voto diferente sería para Joses. Y bueno, aquí ya estamos hablando de que si Frank pierde, se recorta un punto, ¿verdad? Hay que ver qué pasa. Y por último, Gengars contra Roland Reels. Uf, El duelo duelo por el bonito. segundo lugar. Estaban en el segundo lugar la semana pasada. Gengars pierde, pero y bueno, el Roland gana. No sé, yo estoy un poco confundido. Me gustaría creer mucho en Gengars, pues quedó muy sólido a Roland. Voy a dejar que, no, voy a votar, no voy a tirar la del cagón. Voy a votar por Roland. Yo no sé qué me va a quedar este. O sea, porque los dos equipos me gustan. Me parece que Towns ha estado jugando muy bien, que Jokic ha estado jugando muy bien.
Y yo creo que van a estar parejos hasta en las que no juegan, porque ellos los dos no juegan bloqueos, entonces va a estar parejo bloqueos. Me Correcto. parece que la que fijo va a ganar Gengar es turnovers en comparación con Reels. Me parece que Reels va a ganar asistencias. A pesar de que sé que Gengar hizo un trade esperando subir las asistencias. Yo, Pero, Hmm. pero voy a votar por Reels. la verdad, es complicado. O sea, mi corazón me dice voté por Gengars, obviamente por mi equipo. Sé que lo ideal sería votar por Roland por la semana que acaba de tener, por tener a Jokic y tío, Durant, Murray, que han venido jugando increíble. Me ilusiona la verdad que Jokic haya salido lesionado hoy, entonces Sí. esperemos un milagrito y voy a votar por mi equipo. Considero Ok, que tiene un poco más de posibilidad ahora que si Jokic se pierde un partido, algo es algo. Eso sí, eso es ok, cierto. ok. Entonces, ¿Y Frank qué el voto mandó? de Frank, el Ah, voto de Frank fue para Reels, ¿verdad? Entonces, en este caso, igual, si Gengars logra ganar, logra ir recortar un punto, ¿verdad? Hacia nosotros, porque fueron 3-1. Ya para ujú. ir cerrando este capítulo, así va la tabla de la quiniela, se movió muy bonito para algunos, no tanto para otros. Frank sigue líder con 35 puntos, tuvo 3 aciertos. Marcos tuvo 4 aciertos y llegó a 34 puntos. Yo, Andrés, tuve 4 aciertos y llegué a 32. Y Obando, lastimosamente, apostó por muchos como mi equipo. Y solo tuvo 2 aciertos y llegó a 25 puntos. Se le aleja un poco Frank a Obando, que unía muy bien, pegando 5, 6. Pero bueno, así es este juego también, de parte de la suerte. Exactamente. Pero Marcos, ya Y estoy a estamos. un punto. Sí, sí, sí. Ey, vamos a ver cómo me va esta semana, porque esta semana creo que hay varios ahí que son difíciles. Sobre todo ese de Gengar y Reels. Es muy difícil saber cómo va a quedar. Esperemos poder recortar un punto gracias a que todos votaron por Reels. Pues sí, no, al final es importante eso, Y bueno, pero bueno, vamos, vamos a recortar otro punto adicional porque Frank votó por Joses también. No olvidemos Ah, eso. sí, sí. pueden ser dos Sí. puntos. Ahí podría empezar el año Marcos como líder de la quiniela y Bueno, hay que ver. Y colíder, si yo gano, porque creo que quedarían empatados con el resto. bueno, y si yo gano, pego un puntito solo también. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya el otro año. No mentira, pero sí, la otra semana. Mi tío. Lo vamos a ver la otra semana. Y más bien, gracias ahí por acompañarnos. A los que nos ven, feliz año, que la pasen muy bien. Y pues bueno, nos vemos en la semana con el resumen de la semana 11. Pura vida. Un Correcto. gusto estar con ustedes un rato, compañeros. Gusto, compañeros. Por allá.